Gracias, Francis, qué gusto saludarle, feliz día a todos, cual sea el trabajo que usted desempeñe, que Dios lo bendiga, felicidades a todos y a todas en este día. El Parque Central se viste de pancartas y consignas de centrales obreras. Escuchamos el discurso principal por parte de los dirigentes trabajadores desde Tegucigalpa. En la década de los 60 y 70 construimos el sector social de la economía más fuerte de Centroamérica, que estorbaba al capital. La década de los 80 fue criminal, con la represión al movimiento popular, las violaciones a los derechos humanos, los detenidos desaparecidos, COFADE, y la lucha anticomunista de Negroponte, embajador de los Estados Unidos, con la guerra de baja intensidad decretada por el imperio contra Centroamérica, porque los sandinistas derrocaron a su Somoza en Nicaragua y avanzaba la insurrección popular antioleárquica con guerrillas en El Salvador y en Guatemala. Pero en esas 3 décadas, en las 60, en las 70 y en los 80, se emitió el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Reforma Agraria, la Ley de Codefor, etcétera. Se avanzó en la lucha por la estabilidad laboral, por mejorar las condiciones de trabajo vía contratación colectiva y la sindicalización. Se pasaron los servicios públicos de energía eléctrica, telefonía, servicios portuarios, agua, aeropuerto, lotería y bosques a entes descentralizados del Estado, etcétera. Empezaban así cambios en la distribución del ingreso y la riqueza, y no había migraciones masivas. Todo esto, compañeros y compañeras, no se hubiese dado sin la huelga de 1954. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Vivan los mártires de Chicago! ¡Vivan los mártires de Chicago! ¡Viva! ¡Viva el movimiento popular! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! Solo el trabajo produce riqueza. Pero a ese proceso democratizador con la huelga de 1954 de fondo, a partir de los años 90, le dieron marcha atrás con el neoliberalismo impuesto por el gobierno de Callejas vía chantaje por la impagable deuda externa. Empezó así a aumentar la desocupación al desproteger nuestro incipiente desarrollo agrícola e industrial de la competencia exterior. Solo en el arroz se perdieron 125.000 empleos, se devaluó el empira para justificar las privatizaciones, colocaron corruptos incapaces a dirigir las empresas descentralizadas, y como el gobierno perdió las transferencias de los excedentes de los servicios públicos, las exoneraciones fiscales al gran capital, etcétera, las ganancias de los privatizadores se multiplicaron, se acabó con la reforma agraria, se instaló la tercerización, empezaron a desaparecer los sastres, los zapateros, los costureros, carpinteros y ebanistas. Se perseguía y desaparecía a los dirigentes sindicales, se formaron paralelas los sindicatos, los despidos y las violaciones al Código de Trabajo fueron permanentes, se declararon ilegales huelgas, etcétera, etcétera. A esos desocupados, compañeros y compañeras, los lanzaron a las calles como vendedores ambulantes. Otros migraron, y los que no migraron se sumaron a las nacientes maras y al crimen organizado. Se empezó a incrementar aún más la pobreza extrema, la migración. Nos impusieron condiciones precarias en la maquila, la manipulación ideológica, y con los nuevos ricos se fortaleció el poder fáctico. El neoliberalismo agravó nuestro atraso y dependencia por los tratados de libre comercio, porque nos empezaron a convertir en importadores netos de mercancía y exportadores de mano de obra barata para obtener remesas.
porque se impusieron leyes para distribuir el ingreso y la riqueza a favor del gran capital, por un sistema impositivo, regresivo y no redistributivo del ingreso y la producción por quienes trabajamos y por el mercado de trabajo con la ley de empleo por hora es fraude de ley que para sustituir trabajo permanente por trabajo temporal precarizado. Anuló el Código del Trabajo y aumentó la migración y la pobreza, incluyendo la extrema. Producto de la ley de empleo por hora es la ilegal tercerización laboral, de la cual impunemente abusan las transnacionales como productoras de cerveza y Coca-Cola y Pepsi, que nos tienen a nosotros los trabajadores a las puertas de irnos a una huelga legal. Pedimos el apoyo solidario del pueblo hondureño cuando la declaremos. El poder fáctico del gran capital y del imperio nos impuso el neoliberalismo para revertir los logros de la huelga de 1954, porque el poder es más fuerte que el del gobierno constitucional, que es ejercido por los partidos políticos para representar al pueblo. Condicionados por ese poder fáctico, los partidos políticos de derecha no tienen más que contradicciones formales por el poder fáctico, pero los partidos de tendencia popular, cuando son gobiernos, son víctimas de boicot y oposición destructiva para que fracasen y no permanezcan más de un periodo en los gobiernos o les den golpe, como lo que está pasando con la presidenta constitucional de la República de Honduras, Iris Xiomara Castro Zelaya. Todo ello, los partidos populares empiezan por revertir el modelo neoliberal de tener el apoyo del movimiento popular. De lo contrario fracasan, y de los movimientos populares deben evitar caer por contradicciones no fundamentales en esos juegos de boicot. La huelga de 1954 no hubiera ocurrido, compañeros. La resistencia contra el modelo neoliberal y contra el golpe de Estado del 2009, que tuvo como sustento la superación de la fractura entre lo social y lo político en las calles, no se hubiera dado libre y no fuera gobierno. Y esa resistencia continúa siendo necesaria, pero hay obstáculos que, de no superarlos, son peligrosos. Y se puede dar un retroceso atrás con ribete fascista y hasta sangrientos. Los 70 años de la gran huelga de 1954 nos encuentra con enormes tareas, sin olvidar la necesidad de la unión regional. Francisco Morazán sentenció: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en el que desgraciadamente hoy se encuentra. Berta Cáceres nos dijo: despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Con Luis Alonso Morel, dirigente del Estivis, gritábamos en las calles y lo seguimos haciendo: es ahora o nunca, es ahora. Arriba ese izquierdo, es ahora. No lo escucho, es ahora. Fernando Espinal.
presidente del Estivis, fue el ungido para poder otorgar al pueblo asistente el discurso del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores. Este ha sido el discurso como tal de la clase trabajadora, de las centrales obreras, que reunidas han redactado para que él, como su presidente en representación del Estivis este día, haya hecho esta declaración discursada para todo el pueblo hondureño. También presente el expresidente José Manuel Zelaya Rosales y otros dirigentes también del gobierno. Finalizamos escuchando el discurso de la clase trabajadora porque se dará paso a otras interpretaciones. Fluida de comunicación con el gobierno, con la sociedad y especialmente con los sectores populares organizados que han estado planteando sus propias reivindicaciones, las del pueblo y las de esta nación, que hay necesidad de elevar el nivel de profesionalismo que debe caracterizar la gestión pública de un gobierno responsable, que es urgente una estrategia integral de seguridad para detener el clima de violencia grave en el caso de las mujeres y las extorsiones, evitando, como quieren sus promotores, deteriorar la imagen del gobierno, que celebramos la determinación de establecer relaciones con la China popular, que estamos de acuerdo en las relaciones de cooperación y de apoyo con los Estados Unidos, pero en el marco del respeto a la soberanía y a la autodeterminación de este pueblo, que pensamos que es necesario retomar el diálogo con los diversos sectores y tomar decisiones consensuadas y no solo en base a intereses partidarios, si es que de verdad el gobierno quiere seguir siendo referente de esperanzas, y que estamos convencidos que una propuesta transformadora como la que impulsa la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento solo puede alcanzarse con una mirada estratégica al futuro y en plena coordinación con los movimientos sociales hondureños, lo que aún tiene vigencia a pesar de las dificultades encontradas en el camino y en particular en la correlación de fuerzas que no es del todo favorable para resolverlas. Como movimiento sindical, desde nuestra independencia de clase, frente a la estrategia desestabilizadora de los grupos conservadores y reaccionarios del país, no podemos menos que llamarnos a lograr mayores niveles de unidad y de organización. Lo mismo que la unidad y articulación del movimiento popular, porque no se sabe, compañeros, a qué otra locura irresponsable están dispuestos los poder fáctico y del gran capital y el imperio yanqui cuando se intenta por parte del actual gobierno atender los intereses del pueblo trabajador que produce la riqueza de la cual se apropia el gran capital. Escuchamos a don Fernando Espinal, presidente del Estivis. Para la CGT, a la CUT y para el Frente Nacional de Resistencia Popular, el Congreso Nacional no puede aprobar la moción de ley a trabajo parcial que atenta contra el artículo 327 del Código del Trabajo, porque es inconstitucional, porque para la Corte Suprema de Justicia el contenido requiere ser modificado radicalmente, porque es confuso e incompatible, y porque para la Secretaría del Trabajo es totalmente ilícita. Desde el Congreso Nacional hondureño y compañeros y compañeras, hay diputados de patria que atentan contra el Código del Trabajo, pretenden desregular el mercado del trabajo, continuar sustituyendo el trabajo, el Código del Trabajo, pretenden desregularizarlo, así que directamente o tercerizando el trabajo permanente, precarizarlo y generarle enormes ganancias extraordinarias al gran capital. Saludamos
todos este 1 de mayo. Saludamos este 1 de mayo a los que luchan incansablemente por el rescate de los bienes comunes privatizados por la narcodictadura, y exigimos se castigue a los culpables de los crímenes cometidos contra los dirigentes de los pueblos que lo defienden, crímenes perpetrados por grupos paramilitares al servicio del gran capital, como fue el caso de la compañera Berta Cáceres, Margarita Murillo, entre otros. Deben de anularse los contratos que tienen que ver con las tierras, ríos y minas ilegalmente concesionados en la montaña Carlos Escaleras, pendiente de la sanción presidencial, en el río Hualcarque, en Santa Bárbara y en fin, en todos los lugares donde han imperado las políticas privatizadoras. En el sector textil maquilador ha sido víctima de una masacre laboral despiadada. La patronal alega pérdidas de pedidos, poco consumo del comprador como son los Estados Unidos. Son miles de empleos perdidos y cerradas empresas donde hay sindicatos. Algunas empresas aprovechan para despedir personal de mayor edad con enfermedades musculoesqueléticas. Estamos retrocediendo al cuasi esclavismo del cual se liberó la humanidad con la lucha popular por inhumana. El temor al despido en el capitalismo en el marco de esta crisis es más cruel que el látigo que en tiempos de la esclavitud. Denunciamos el incumplimiento de contratos colectivos por parte de la patronal, por lo cual exigimos la intervención urgente y necesaria de la Secretaría del Trabajo y tutelen los derechos laborales. A la presidenta Iris Xiomara Castro le pedimos su intervención inmediata, ya que su mensaje ante la OIT en la asamblea del año 2022 fue precisamente que en Honduras se iban a respetar los derechos laborales de las y los trabajadores. Compañeros y compañeras, a su toma de sesión, vamos a la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, un conjunto de exigencias en las cuales se mantienen vigentes al día de hoy, 1 de mayo. Primero, proyectos de ley para desmontar la estructura dictatorial y el sistema de impunidad. Uno, para desmontar la estructura dictatorial, enviar al Congreso Nacional proyectos de las relativas al Consejo de Defensa y Seguridad, Inteligencia Nacional y la ley para pasar la policía militar al régimen civil. Dos, para desmontar el sistema, proponemos enviar al Congreso Nacional proyectos de ley para reformar el Código Penal. 3. En la lucha anticorrupción proponemos que seguimos escuchando al presidente del Estivis, Fernando Espinal. Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. 4. A impulsar el proceso de reconstrucción de nuestra democracia, proponemos enviar al Congreso Nacional proyectos de ley para separar la elección de diputados y alcaldes de la presidencia de la República. Promulgar una nueva ley orgánica del Poder Legislativo que lo devuelva a su dueño, que es este pueblo en resistencia. Aprobar el referendo revocatorio para cargos de elección popular. Simplificar el procedimiento de juicio político. Aprobar la segunda vuelta electoral. Crear el Tribunal Constitucional.
y ratificar la derogatoria de las sedes. 2. En materia de derechos humanos, proponemos como Centrales Obreras y el FNRP lo siguiente. 1. Exigimos que el Congreso Nacional apruebe sin dilación la Ley de Víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentada por el COFADE el 2 de abril de este año. 2. Respeto al convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la OIT y promulgación de la ley de consulta libre, previa e informada. 3. Proponemos, compañeros y compañeras y pueblo hondureño en general, integrar una comisión especial para que investigue y promueva el castigo a los vendepatrias, a los responsables golpistas de los delitos de lesa humanidad en el marco del golpe de Estado del 2009 y el fraude electoral de 2017. 4. En materia de derechos humanos laborales, proponemos lo siguiente: enviar con urgencia proyectos de ley al Congreso Nacional para 1. La emisión de una ley especial para la cesantía que incluya a los docentes que sin ningún motivo han sido excluidos de este derecho. 2. Proponemos, compañeros y compañeras, nombrar una comisión redactora para una nueva ley de reforma agraria y para derogar la ley de modernización agrícola. 3. Proponemos, ratificamos la ratificación de los convenios de la OIT siguientes: el 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, el 154 sobre la negociación colectiva en el sector público, el 155 sobre la salud y seguridad de los trabajadores, el 189 sobre las y los trabajadores domésticos y el 190 sobre la violencia y el acoso laboral. Convenios que permiten avances en los derechos laborales y sociales. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase trabajadora! 4. Previa revisión por las centrales obreras, proponemos que se apruebe el Código Procesal Laboral que está en poder del Congreso Nacional. 5. Desde esta trinchera de Francisco Morazán, saludamos la gesta histórica impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la bancada de Libre, entre otros diputados, porque el día de anoche aprobaron una ley favorable para los y las trabajadores en lo que tiene que ver con el RAT y el derecho a la prima de antigüedad y la reserva laboral. Además, se aprobó devolver los recursos al ISSSTE, aprobándose 2 proyectos el día de ayer, y ahí estuvimos presentes como clase trabajadora. Compañeros y compañeras, en materia de transparencia y justicia, proponemos lo siguiente: 1. Agilizar las gestiones de la solicitud presentada por el Gobierno de la República de Honduras para la instalación de la CICI, acompañada de una ley para el fortalecimiento del sistema de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 2. Proponemos proyecto de ley para derogar la reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, que aumenta la impunidad, y devolver la institucionalidad a ese ente. 3. Proponemos, compañeros y compañeras,
pueblo hondureño en general el establecimiento de una comisión de la verdad que ayude a esclarecer los asesinatos de Margarita Murillo, Berta Cáceres y dirigentes populares que incluyen sindicalistas, para que los actores materiales e intelectuales sean juzgados y condenados. 4. Proponemos a la presidencia integrar una comisión especial para la revisión de todas las concesiones otorgadas por el Estado de Honduras en los tiempos de la dictadura. 6. En materia de fortalecimiento y rescate institucional, proponemos 1. Que se dé cumplimiento al plan de rescate de la estatal eléctrica. 2. Nombrar una comisión especial para elaborar un plan para rescatar y fortalecer las empresas públicas descentralizadas. 3. Proponemos el fortalecimiento de la Secretaría del Trabajo en su función inspectora, aumentando el personal y capacitándolo para una mejor gestión con calidad. 4. Proponemos, compañeros y compañeras, avanzar en la revisión del CAFTA RD, que ha tenido como uno de los efectos la enorme desocupación en el país, a la cual no se ataca, sino que solo se ataca a los gobiernos populares y a los movimientos sindicales. Para la construcción consensuada de un plan nacional de desarrollo en materia de impulso al empleo, proponemos lo siguiente. 1. Fortalecer la producción en industrias de alta mano de obra, como la agricultura y la construcción. 2. Proponemos fortalecer la formación profesional como mecanismo para entregar formación técnico-profesionales a los trabajadores. 3. Que se apruebe sin más dilación la ley de justicia tributaria. 4. Impulsar la diversificación industrial y el desarrollo tecnológico, garantizando los derechos laborales adquiridos por los trabajadores. En materia de salud y seguridad social, compañeros y compañeras, proponemos lo siguiente: presentación de la Ley de Sistema Nacional de Salud para la creación de un sistema unitario estatal de la salud pública. Proponemos la presentación de las reformas a la Ley de Seguro Social para evitar su privatización, que se eliminen los techos de cotización, tanto para enfermedad y maternidad, riesgos profesionales como invalidez, vejez y muerte. También proponemos, compañeros y compañeras, incluir a los docentes jubilados al seguro de atención de la salud dentro del IMSS. ¡Viva el Stevie! ¡Viva las centrales obreras! ¡Viva el movimiento popular! ¡Viva el pueblo hondureño en resistencia! ¡Viva el pueblo hondureño en resistencia! En materia de educación, proponemos dar efectivo cumplimiento al estatuto del docente. Proponemos la derogatoria de la Ley Fundamental de Educación y crear un nuevo sistema educativo que responda a los desafíos actuales de este pueblo hondureño. Compañeros y compañeras, también proponemos aprobar las reformas a la ley del INPREMA. En materia de reforma agraria, proponemos que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma agraria integral, elaborado por la comisión nombrada por el Ejecutivo. Compañeros y compañeras, proponemos en reconocimiento de los derechos territoriales y ancestrales lo siguiente:
darle el estricto cumplimiento al convenio 169 de la OIT, ratificado por Honduras, y revisión de las concesiones hechas a las compañías nacionales y extranjeras. En diálogo permanente, compañeros, la clase trabajadora este 1 de mayo propone al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya lo siguiente: las circunstancias, presidenta, actuales nos obligan a que usted, en nombre de la República de Honduras y también al presidente del Congreso, Luis Redondo, les proponemos como centrales obreras instalar un mecanismo urgente de diálogo con el movimiento sindical hondureño para solventar los desafíos que sufre esta clase trabajadora y el pueblo hondureño, y las exigencias contenidas en este manifiesto del 1 de mayo de 2024. En materia de integración centroamericana, proponemos lo siguiente: que esta tarea urgente, compañeros, debe de tratarse al más alto nivel del gobierno de la República. A 138 años del sacrificio de los mártires de Chicago y a los 70 años de la huelga del 54, rendimos nuestro más sentido y homenaje a quienes protagonizaron tan gloriosos acontecimientos, y proclamamos desde esta tribuna la necesidad y nuestro convencimiento de que solo unidos y movilizados podemos hacer frente a las políticas neoliberales impuestas por la dictadura del capital, luchando a la par por recuperar las conquistas perdidas y lograr los cambios estructurales que necesita esta sociedad hondureña. Compañeros y compañeras, pueblo hondureño en general, los capitalistas invierten para explotar el trabajo y tener ganancias, no para dar empleo. El dar empleo lo utilizan como chantaje para no pagar impuestos y exigir leyes para precarizar el trabajo. Compañeros y compañeras, por nuestros principios y ratificación de nuestra conciencia de clase, ¡viva el 1 de mayo! ¡Arriba ese puño izquierdo! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva el pueblo hondureño en resistencia! ¡Viva el pueblo hondureño en resistencia! ¡Viva! ¿Están cansados? ¡No! ¡Arriba ese puño! ¿Están cansados? ¡No! Entonces, ¡adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! El presidente del Estivis, Fernando, él es quien este día se ha encargado de poder ofrecer el discurso principal desde el estrado, finalizando básicamente con consignas propias que permiten a los aquí presentes pues hacer también de ello un acto propio donde se involucran levantando su puño y manifestando que viva el Día del Trabajo. Ha sido un discurso de 6 páginas donde han dejado claras las peticiones de las centrales obreras, algunas acciones que ellos han identificado que son propias de atención por parte de las autoridades, empezando por la presidenta de la República, y también haciendo un recuento de la historia del trabajo en Honduras, de las luchas y consignas ganadas en las calles a través de los 1 de mayo que han trascendido dejando atrás la historia. Así que don Fernando Aguilar, él es el presidente del Estivis, Fernando Espinal, este día ha manifestado pues básicamente la expresión de la clase obrera aquí en el Parque Central, dando el discurso principal. Hay también otras personalidades que se espera estarían tomando la
la palabra, como ser el expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales, también algunos dirigentes de base y también diputados aquí presentes este día. Así que seguimos escuchando, seguramente pues será el expresidente don José Manuel Zelaya Rosales quien va a discursar en este momento, porque se ha manifestado pues que se le estaría dando la palabra. Don Fernando Espinel, presidente del Estivis, ha representado a los aquí presentes y ahora pues estaríamos escuchando lo que es al expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales, pero antes se manifiesta que estaría hablando el señor don Carlos H. Reyes, quien estaría haciendo la lectura del manifiesto principal de los y las trabajadoras este día que han venido al Parque Central de Tegucigalpa para poder pues básicamente hacer llegar a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya una serie de peticiones que estarían pues viniendo desde las centrales obreras directamente. Vamos a escuchar lo que estaría manifestando el señor Carlos H. Reyes, a quien se le va a ceder la palabra para hacer esta expresión puntual de las peticiones que ellos han traído este día en la conmemoración a lo que es el Día del Trabajo aquí en el Parque Central de la capital de la República. Una mañana bastante concurrida, bastante asistencia, en su mayoría han vestido de rojo y negro los presentes, se levantan las consignas, se levantan las pancartas, se escuchan los aplausos y discursa el señor Carlos H. Reyes, a quien vamos a escuchar en este preciso momento. El 1 de mayo del 2024 empieza diciendo: 70 años después, la huelga de 1954 nos convoca a seguir por el camino de mayo. Seguir por el camino de mayo es la victoria, y eso significa que el movimiento popular tiene agenda propia, y precisamente eso es lo que el día de hoy vamos a ratificar ante la presidenta de la República a través del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Le vamos a entregar el texto del manifiesto, en donde está contenido todos los puntos que faltan para discutir y analizar con el gobierno. Esos son los puntos que aún no se han cumplido. Los que ya no aparecen es porque se cumplieron. Así es, compañeros, que mi tarea es únicamente hacer entrega de este documento al expresidente Manuel Zelaya Rosales. ¡Viva el